Buenos días, magistrada, magistrados, secretaria general de acuerdos. Hoy 21 de abril de 2021, siendo las 9:30, de conformidad con lo dispuesto en los puntos tomados en las sesiones extraordinarias de pleno número 10, 11 y 13, todas del año 2020, donde se determina continuar celebrando sesiones de pleno por videoconferencia, y con apego a lo dispuesto en el acuerdo de medidas complementarias en las instalaciones del tribunal y de las oficinas regionales de la Unidad de Defensoría de Oficio para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica el virus COVID-19, el protocolo de actuación ante contingencia COVID-19, así como en el artículo primero de la ley sobre uso de medios electrónicos y firma electrónica para el Estado de Guanajuato y sus municipios, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 15 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Acto seguido, procedo a pasar lista de asistencia y además con la finalidad de que no exista duda sobre la interacción de la magistrada y los magistrados, les pido me manifiesten si cuentan con audio y video en condiciones adecuadas para celebrar esta sesión virtual. Y de manera expresa, manifestándolo de manera expresa y levantando su mano. El de la voz, magistrado Oliverio García Monzón, presidente y titular de la segunda sala de este tribunal. Presente, cuento con audio y video en perfectas condiciones para continuar con el desarrollo de esta sesión virtual. Magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal. Gracias, buenos días. Aprovecho para saludar, magistrado presidente, magistrada, magistrados. En efecto, puedo corroborar que cuento con audio y video para el desarrollo puntual de esta sesión. Su servidor Gerardo Arroyo, magistrado de la primera sala. Gracias, magistrado. Magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, titular de la tercera sala de este tribunal. Gracias, presidente. Buenos días, compañeros magistrados, señora secretaria general. En atención a la solicitud del presidente, les manifiesto que cuento con audio y video, los veo y los escucho perfectamente para el desarrollo de esta sesión. Una servidora, titular de la tercera sala, Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, presente. Gracias, magistrada. Magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala de este tribunal. Buenos días, magistrado presidente, magistradas, magistrados, licenciada Mariana. Los veo y los escucho. Cuento con audio y video para el desarrollo óptimo de esta sesión. Un servidor, José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, magistrado propietario de la cuarta sala. Presente. Gracias, magistrado. Magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada de este tribunal. Presente, presidente, le expreso que cuento con audio y video para el desarrollo óptimo de esta sesión. Gracias, magistrada, magistrados. Verificada la asistencia y las condiciones de audio y video, manifiesto que los presentes expresarán su decisión levantando su mano derecha para efectos del sentido de las votaciones y posteriormente procederán a ratificarlo de manera expresa, asentándose en el acta respectiva tales circunstancias. En caso de que alguno de los presentes requiera hacer uso de la voz, le pido de favor lo haga levantando su mano derecha. Continúe, señora secretaria. Buenos días, magistrada, magistrados. Procedo, magistrado presidente. Una vez que han sido verificadas las condiciones técnicas de comunicación y audio, doy fe de que con su presencia, magistrado presidente, integran quórum suficiente para sesionar válidamente, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato y los puntos tomados en las sesiones extraordinarias números 10, 11 y 13 ya precisadas. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Verificado el quórum legal, se declara abierta la sesión y le solicito de cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Procedo, magistrado presidente. Informo a este pleno que el orden del día propuesto para esta sesión fue notificado a los integrantes de este órgano colegiado y se conforma por la lista de asistencia.
la declaratoria de quórum legal, 6 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo orden del día, y por último, asuntos generales. Asimismo, informo que por petición del magistrado ponente, el TOCA 397/20 PL, listado como cuarto punto del orden del día, se retira de la sesión. Gracias, señora Secretaria General de Acuerdos. Atendiendo al orden del día, pongo a su consideración el mismo, que a su vez solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior por haberse remitido junto con la convocatoria, y en caso de no tener comentario alguno, solicito su aprobación. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la propuesta. Primera sala, a favor de la propuesta. Tercera sala, a favor de la propuesta. Cuarta sala, a favor de la propuesta. Sala especializada a favor de la propuesta. Gracias, magistrada, magistrados. La propuesta ha sido aprobada por unanimidad de votos de los presentes en esta sesión virtual. Favor de tomar nota, señora secretaria. Para iniciar con el listado de las ponencias, se concede el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 364/20 PL, listado como tercer punto del orden del día. Adelante, magistrado. Gracias. Nuevamente reitero un saludo a todos ustedes. En efecto, corresponde a esta ponencia abordar lo relativo al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 364/20, interpuesto por la autorizada del secretario de Seguridad Pública y presidente del Consejo de Honor y Justicia de las instituciones policiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, en contra de la sentencia emitida por el magistrado de la Sala Especializada en el proceso administrativo número 91/20, en la que se decretó la nulidad total de la resolución impugnada, se reconoció el derecho al actor y se condenó correlativamente a la autoridad demandada. Previo al abordaje del único agravio esgrimido por el recurrente, me permito contextualizar el asunto con algunos de sus antecedentes. Un ciudadano presentó demanda en contra de la resolución de 3 de octubre de 2019, emitida por el Consejo de Honor y Justicia de las instituciones policiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato dentro de un procedimiento disciplinario. Seguida la secuela procesal, el magistrado de la Sala Especializada decretó la nulidad total del acto controvertido y reconoció el derecho instado. Ante este panorama, quien representa la parte demandada presenta el recurso bajo el agravio que hoy nos corresponde su análisis. Dicho agravio se considera por esta ponencia infundado por las siguientes consideraciones. En esencia, señala quien recurre que le causa perjuicio la resolución porque el actor en el proceso de origen no solicitó el pago de las cuotas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por su acrónimo ISSSTE, así como al Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, por sus siglas ISEG, así como tampoco solicitó que la sentencia de nulidad se inscribiera dentro del Registro Nacional del Personal de Seguridad Pública. En virtud de lo anterior, arguye el recurrente, quedó en estado de indefensión y no opuso excepciones y defensas en contra de dicha condena, pues solo se pronunció en torno a lo solicitado por la parte actora. De conformidad con el artículo 123, apartado B, fracción 13ª, párrafo 2 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, se prevé que las autoridades federales de las entidades federativas y municipales, a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad social de las corporaciones policiales, de sus familias y dependientes, instrumentarán sistemas complementarios de seguridad social. El precepto constitucional referido prevé la obligación a cargo de las autoridades estatales de instrumentar sistemas de seguridad social en favor de los integrantes de las corporaciones policiales. La obligación referida encuentra desarrollo en los ordinales 9, fracción 15 y 59 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, conforme a los cuales existe la obligación a cargo de las instituciones de seguridad pública de garantizar a sus integrantes en materia de seguridad social al menos las prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al servicio del Estado. En cumplimiento de tal obligación, no necesariamente ha de realizarse mediante el convenio con alguna institución pública en específico,
pues el Estado o municipio pueden optar por crear un sistema de seguridad social propio o bien subrogar sus obligaciones en la materia al Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, al Instituto Mexicano del Seguro Social o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Como lo refiere el magistrado de la sala especializada, derivado del análisis realizado a los autos del proceso de origen y en particular los recibos de pago de sueldo anexados por las partes, se desprende que el actor gozaba como prestación de seguridad social de la inscripción a los institutos mencionados. Por lo tanto, las cuotas relativas a la seguridad social no constituyen prestaciones económicas que se entreguen a la parte actora en forma directa, sino a la institución que en dicha materia preste los servicios. También es necesario establecer que el derecho a la seguridad social se relaciona íntimamente con el derecho al empleo, por lo que guarda el mismo carácter prestacional, consecuencia de los servicios que otorgaba el justiciable. En suma, de las deducciones e ingresos plasmados en el comprobante de pago, como lo señala el magistrado resolutor, en el proceso de origen quedó acreditado que el actor gozaba de la prestación de seguridad social a través de aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, así como al Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, ISEG. Se estima oportuno puntualizar que la condena al pago de las prestaciones mencionadas es consecuencia de la nulidad del acto. Por ello, se ordenó restituir al justiciable como se encontraba antes del acto declarado nulo, en virtud de que el actor no las hizo valer como una acción autónoma de reconocimiento de derecho, sino como consecuencia de la ineficacia del acto. De lo anterior es que esta ponencia concluye lo infundado del agravio, pues la orden de restituir al actor de negocio de los derechos de que fue privado mediante la resolución impugnada en el proceso de origen es un efecto propio de las sentencias que decretó la nulidad y, por tanto, no implica la introducción de un elemento nuevo en la litis. Así, el pago de dichas prestaciones a que fue condenada la autoridad es a los respectivos institutos en los porcentajes que le correspondan conforme a las leyes aplicables y quedaron en el entendido que será hasta que se dé cabal cumplimiento a la sentencia respectiva. Ello aunado a que el derecho a la salud es una prerrogativa irrenunciable del actor y respecto del cual este órgano jurisdiccional debe proveer su tutela, así como lo debe de hacer la propia autoridad demandada, siendo así que con la sentencia de Marras y con la condena que subyace en la misma, se privilegia tal derecho humano del actor, que además deriva de la propia declaratoria de nulidad del acto confutado en el proceso primigenio. Finalmente, en relación a que el justiciable en su demanda de nulidad tampoco solicitó que la sentencia respectiva se inscribiera dentro del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, dicha medida, conforme al artículo 122, fracción segunda de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es una obligación de la autoridad realizar tal inscripción, pues de la lectura integral del artículo en mención se advierte que es la base de datos para todo el sistema nacional, la cual debe contener la información actualizada relativa a los integrantes de las instituciones de seguridad pública de la Federación, las entidades federativas y los municipios. Es así, entonces, que era una obligación, pues, es una obligación de la autoridad encausada llevar a cabo tal anotación en el referido registro, con independencia incluso de la condena o no de la sentencia de mérito. Por lo tanto, y ante lo infundado del agravio dirimido por el reclamante, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone a este pleno, es confirmar la sentencia reclamada. Es tanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado Gerardo Arroyo Figueroa. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre esta ponencia? No existiendo ningún comentario, se somete a votación esta ponencia y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA, la ponencia del TOCA 364, diagonal 20, PL, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión virtual. Favor de tomar nota, señora secretaria.
Continuando con las ponencias de esta segunda sala, a continuación, abordo las ponencias de esta segunda sala y me refiero al TOCA 7/21 PL, listado como quinto punto del orden del día, relativa al recurso de reclamación interpuesto por la autorizada del subprocurador de la región A de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en instancia de origen, en contra de la sentencia de 19 de octubre de 2020, pronunciada en el proceso administrativo 995, tercera sala, 20, por la magistrada de la tercera sala de este tribunal, a través de la cual se decretó la nulidad total de la resolución combatida. Para contextualizar las cuestiones jurídicas a dirimir en este recurso, se relatarán los antecedentes relevantes que se desprenden de las constancias del expediente primigenio. Primero, en el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó la orden de visita y el acta de inspección y la resolución administrativa de fecha 5 de noviembre de 2019, donde se le impone como sanción pecuniaria una multa por la cantidad de 1,689 pesos 80 centavos, por no contar con la licencia ambiental de funcionamiento para su horno artesanal, debidamente emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato. Segundo, en el quinto considerando de la sentencia recurrida, se decretó la nulidad porque no quedó acreditado que la parte actora esté explotando el horno artesanal. Tercero, inconforme con la determinación que antecede, la autorizada del subprocurador de la región A de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en la instancia de origen, interpuso el recurso de reclamación que se resuelve. La parte recurrente expone lo siguiente. En el primer concepto de agravio, la parte recurrente, en esencia, adujo que la sentencia recurrida es ilegal, ya que el inspector jamás dijo que el horno estaba inactivo, que siendo más rigurosos y precisos, la naturaleza de las actividades de la elaboración artesanal de ladrillo se trata de un hecho permanente, atendiendo, además, a que en el sitio se encontraron indicios de que se realizan actividades de preparación de piezas de ladrillo y por lo tanto se deduce que la cocción se llevaría a cabo en cualquier momento, sabiendo que regularmente lleva a cabo dicha actividad, aunque ésta, por alguna circunstancia, se tenga que suspender. En el segundo concepto de agravio, la parte recurrente, en esencia, expresó que la sentencia recurrida es ilegal, ya que sí se respetó la presunción de inocencia, dado que en la diligencia de inspección de fecha 1 de febrero de 2019, la parte actora manifestó ser el responsable del horno, lo cual no fue refutado en el desarrollo del procedimiento administrativo, a pesar de que las notificaciones se llevaron conforme a derecho. En el tercer concepto de agravio, la parte recurrente en esencia señaló que la sentencia recurrida es ilegal, ya que la resolución impugnada sí está motivada. Son infundados estos conceptos de agravio por las siguientes razones jurídicas. En principio, se impone señalar que los conceptos de agravio externados por la autoridad recurrente se analizarán en forma conjunta por estar vinculados entre sí. En segundo lugar, es importante mencionar que el artículo 114, primer párrafo, de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato establece que para la operación y funcionamiento de las fuentes fijas de jurisdicción estatal que emitan o pueden emitir olores, gases o partículas sólidas o líquidas, se requerirá autorización del otrora Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato. Dentro de este marco legal, tenemos que se impone la obligación de obtener la licencia ambiental de funcionamiento
para ejercer la actividad de quema de ladrillo mediante el horno artesanal ante el otrora Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato, ahora Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial. Por su parte, la magistrada Pu, en el quinto considerando la sentencia protectora, externó opinión en el sentido de que no es dable considerar que se infringió el artículo 114 de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato, en virtud de que era necesario que la autoridad demandada explicara en la resolución impugnada si el horno emite olores, gases o partículas sólidas o líquidas, pues solo en estos supuestos se requiere contar con la licencia ambiental de funcionamiento. Además, la magistrada instructora puntualizó que la inspectora en el acta de inspección del 1 de febrero de 2019 no hizo constar que el horno de quema de ladrillo estuviera funcionando, mucho menos emitiendo olores, gases o partículas sólidas o líquidas. Y la autoridad, por su parte, expuso en el primer concepto de disenso del recurso de reclamación que en el sitio se encontraban indicios de que se realizaban actividades de preparación de piezas de ladrillo. Por tanto, se deduce que la cocción se llevaría a cabo en cualquier momento, ya que regularmente se realiza dicha actividad. A su vez explicó la autoridad que no se trata de una simple presunción, pues el hecho se encuentra expresamente referido como evidencia en lo observado en la diligencia. El actor sabe y le consta que obra documental, fotografías de donde se advierte que se realizan dichas actividades. Sin embargo, no le existe la razón a la autoridad recurrente, toda vez que los indicios recabados en la visita de inspección no arrojan una credibilidad objetiva, en razón de que aún cuando se corroboren entre sí, no adquieren valor demostrativo porque resultan insuficientes para generar certeza de los hechos que se pretenden probar. Lo anterior es así, en virtud de que a pesar de realizar un ejercicio de inferencia lógica debidamente razonada, no se demuestra que está funcionando el horno artesanal de quema de ladrillos, ni la existencia de emisiones de olores, gases o partículas sólidas o líquidas, para tener por demostrada la hipótesis jurídica de la imputación que constituye la falta administrativa reprochada. Así, en la especie, los elementos que apunten a demostrar la comisión de la falta administrativa que nos ocupa, en opinión de la autoridad consistentes en que en el lugar existen varios elementos que se utilizan para el quemado de ladrillo, como lo son estiércol, ramas y acerrín. Elementos que por sí solos o en conjunto carecen de valor probatorio, en virtud de que con esto solo se produce la existencia de una verdad conocida, existencia de un horno de 8,000 ladrillos sin quemar. Empero, no generan la verdad que se busca deducir la quema de ladrillos y la emisión de olores, gases o partículas sólidas o líquidas. Pues bien, para demostrar lo anterior es menester que haya un enlace preciso con otros medios de prueba para que nos den plena convicción de que el presunto responsable está realizando la quema de ladrillos y emitiendo olores, gases o partículas sólidas o líquidas al medio ambiente. Sin embargo, en el acta de visita no se hace constar que el horno tuviera colocados los materiales para iniciar el quemado de ladrillo y que la cantidad de material de estiércol, ramas y acerrín era suficiente para llevar a cabo un proceso de quema. Por tanto, es el caso que no se acreditó la comisión de la falta administrativa imputada al presunto infractor, dado que no existe evidencia alguna de que el horno de quemado de ladrillo artesanal haya sido utilizado el día de la visita o posteriormente, sin contar con la licencia ambiental de funcionamiento. En consecuencia, ante la ineficacia de los conceptos de agravio, se propone a este honorable pleno confirmar la sentencia recurrida, lo anterior con fundamento en el artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato.
magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre esta ponencia? No existiendo ninguna observación, se somete a votación dicha ponencia y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse a manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias, magistrada, magistrados. La ponencia del TOCA 7/21 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión virtual. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. Acto seguido, se concede el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Valdomino Guzmán, titular de la tercera sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 348/20, listado como sexto punto del orden del día. Adelante, magistrada. Gracias, presidente. Nuevamente, buenos días, compañeros magistrados, señora secretaria general. Esta tercera sala somete a su consideración la resolución del recurso de reclamación TOCA 348/20, interpuesto por el actor en el proceso administrativo 1520/20, en contra del acuerdo dictado por el magistrado de la cuarta sala, en el cual se negó la suspensión solicitada. Como preámbulo referiré que el ahora recurrente promovió el proceso de origen en contra de las negativas fictas que asevera recayeron a los escritos que presentó al director general de Registros Públicos de la Propiedad y Notarías de la Secretaría de Gobierno del Estado, a través de los cuales solicitó que dentro del procedimiento de responsabilidad notarial instaurado en su contra se decretara la caducidad. En el escrito inicial, el actor solicitó la suspensión de cualquier acto privativo de ejecución irreparable que pudiera derivar del citado procedimiento administrativo, como el dictado de una resolución revocatoria del fiat o la suspensión de sus funciones como fedatario público. No obstante, en el acuerdo recurrido, la sala negó la suspensión que el actor solicitó, argumentando que los actos impugnados, al ser de naturaleza negativa, no eran susceptibles de suspenderse. Ahora bien, en su expresión de agravios, el inconforme medularmente alega que solicitó la suspensión no de los actos impugnados, sino de sus consecuencias, ya que se permitiría a la autoridad demandada continuar con la sustanciación del procedimiento administrativo, dictar la resolución respectiva y, en su caso, revocar el fiat, lo que dejaría sin materia el proceso de origen y le ocasionaría un perjuicio irreparable porque tendría que promover otro proceso en contra de la resolución. El planteamiento expuesto es infundado. La suspensión, en los términos en que se encuentra regulada en el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, es una providencia cautelar esencial en el proceso administrativo, cuyo fin es la protección de un derecho en razón de un daño ya producido o de inminente producción, mientras dura la tramitación del litigio en el que se discuten las pretensiones de la parte promovente. Así pues, si los efectos de la suspensión se traducen en la detención de los procedimientos encaminados a ejecutar el acto impugnado mientras se resuelve el proceso, entonces, tratándose de actos negativos entendidos como abstenciones negativas, simples o prohibiciones de las autoridades, a través de las cuales se rehúsan a hacer algo u omiten efectuar lo solicitado por los gobernados, la suspensión solo procederá contra aquellos con efectos positivos. En el caso, el recurrente pretende que se suspenda el trámite del procedimiento de responsabilidad notarial a fin de que no se dicte la resolución correspondiente. Sin embargo, si efectivamente se actualizaran las negativas fictas impugnadas, lo cual habrá de ser analizado al dictar la sentencia, estas no influyen en la continuación del trámite, así que no tienen como consecuencia que se dicte la resolución dentro del procedimiento administrativo. Para evidenciar lo anterior, es necesario resaltar que los escritos que dieron lugar al proceso de origen se presentaron dentro de un procedimiento de responsabilidad notarial instruido en contra del actor, y en ello solicitó a la autoridad demandada que decretara la caducidad porque a partir de la fecha en que se cometió la conducta que se le reprocha, habían transcurrido más de 2 años,
por lo que habían caducado las atribuciones para sancionarlo. Habida cuenta lo anterior, se concluye que si se concediera la suspensión en términos pretendidos por el actor, se afectarían las disposiciones de orden público de la Ley del Notariado para el Estado que rigen el procedimiento de responsabilidad notarial, porque innecesariamente se impediría continuar con el trámite, ya que lo solicitado habrá de ser abordado en la resolución respectiva como parte de los argumentos defensivos del sujeto a procedimiento. Así pues, como la consecución del procedimiento de responsabilidad notarial, el dictado de la resolución y su ejecución no son consecuencias directas de las negativas fictas impugnadas, entonces no debe otorgarse la suspensión. Cabe agregar que si la finalidad de la suspensión es mantener la situación jurídica del actor en el estado en que se encuentra a la presentación de la demanda, entonces, en el caso, el otorgamiento de la suspensión no tiene sentido, puesto que los actos impugnados carecen de ejecución, habida cuenta que las cosas siguen del modo en que se encontraban desde que se presentó la demanda, es decir, sin que en el procedimiento se declare la caducidad, lo que de ninguna manera impide que al dictar la resolución la autoridad competente acoja favorablemente el planteamiento del actor o lo desestime. Además, por regla general, solo son susceptibles de ser suspendidos los actos futuros de inminente realización, es decir, cuando se tiene certidumbre acerca de su realización. En cambio, no procederá la suspensión de los actos futuros e inciertos por tratarse de actos cuya realización es remota, en tanto que su existencia depende de la actividad previa del particular o que de la autoridad decida ejercer o no alguna de sus atribuciones distintas a las que originó el acto reclamado. Consecuentemente, en el caso, es un hecho futuro e incierto que en la resolución que en su momento recaiga al procedimiento de responsabilidad notarial, la autoridad competente desestime el argumento del actor relacionado con la caducidad, y en caso de que así fuera, también es un acontecimiento futuro e incierto que se dicte una resolución sancionatoria, de modo que no procede la suspensión. Por tanto, como resultado de la ineficacia del agravio vertido por el inconforme, esta ponencia propone confirmar el acuerdo dictado por la cuarta sala. Gracias, magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán. Magistrada, magistrados, ¿tienen algún comentario o observación respecto a esta ponencia? No existiendo ninguna observación, se somete a votación esta ponencia y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 348 fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión virtual. Por favor de tomar nota, señora secretaria. Para continuar con el listado de las ponencias, ahora cedo el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada de este tribunal para el desarrollo del TOCA 360/20 PL, listado como séptimo punto del orden del día. Adelante, magistrado. Gracias, presidente. Aprovecho para saludar a la señora magistrada, señora secretaria general, compañeros magistrados, y procedo en esos términos. Este TOCA 360/20 fue interpuesto por la promovente en contra del acuerdo emitido el 4 de agosto de 2020 por la cuarta sala dentro del proceso administrativo número 921, cuarta sala, 20. Como antecedentes del asunto, podemos relatar que el 4 de agosto de 2020 la cuarta sala emitió acuerdo donde desechó una demanda, toda vez que no se atendió el requerimiento donde se solicitó la exhibición del acto impugnado. Inconforme con la determinación del magistrado, la promovente interpuso recurso de reclamación que ahora se estudia. Este pleno estudiará de manera conjunta los agravios expuestos por la recurrente. Lo anterior no causa lesión al accionante, pues se abordarán todas las cuestiones vertidas en el recurso.
Los agravios donde el recurrente expone que se debió admitir la demanda son infundados, atentos a lo siguiente. Del artículo 266 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato se desprende que es necesario acompañar al escrito de demanda, entre otros elementos, los documentos donde conste el acto impugnado o en su caso copia de la solicitud previa del mismo, no contestada por la autoridad. En su escrito de demanda, la promovente señaló como acto impugnado el oficio mediante el cual el director general de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración determinó multa a cargo de la justiciable. Sin embargo, la promovente no anexó a su escrito inicial documento donde constate el acto, donde se constate el acto impugnado o copia de la solicitud previa del mismo, no contestada por la autoridad. Es por lo anterior que el 23 de junio de 2020 la sala de origen formuló requerimiento para que exhibiera de manera digital la resolución impugnada y su constancia de notificación. No obstante lo anterior, al pretender dar cumplimiento al requerimiento que le fue formulado, la promovente no adjuntó lo requerido, sino que anexó una sola hoja misma que no conformaba la totalidad de la resolución impugnada. Por ello fue que, con apego a derecho, la sala tuvo por no dando cumplimiento al requerimiento formulado y determinó tener por no presentada la demanda. No es óbice para lo anterior el que el recurrente argumente que en su escrito de demanda ofreció la totalidad del expediente administrativo que contiene la resolución impugnada, toda vez que el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato previene que en caso que no sea posible adjuntar a la demanda el acto impugnado, el promovente deberá anexar copia de la solicitud previa del mismo, no contestada por la autoridad, circunstancia que tampoco quedó satisfecha, ya que la promovente no acreditó haber solicitado a la autoridad demandada, previo a acudir a esta instancia jurisdiccional, que le proporcionara el expediente administrativo donde consta la resolución combatida. Del mismo modo, es pertinente señalar que el artículo 267 del Código que nos rige no contempla un doble requerimiento como lo plantea la recurrente, es en caso de que se incumpla con el primer requerimiento que se le formula. Es por ello que la actuación de la sala, al realizar un solo requerimiento, estuvo apegada al artículo anteriormente mencionado y al principio de legalidad que rige el comportamiento de toda autoridad. De ahí lo infundado de los agravios. El pronunciamiento del acuo y el que aquí se plasma no contravienen los derechos de la recurrente, ya que el derecho de acceso a la justicia no implica que no deban acatarse las reglas procesales correspondientes, ya que estas reglas procesales per se son un derecho que otorga certidumbre jurídica a los ciudadanos, evidenciando ante ellos cuál es el camino a seguir para obtener justicia ante los tribunales. Por tanto, lo procedente en este caso sería confirmar el acuerdo que fue recurrido. Es cuanto, señor presidente. Gracias, magistrado Arturo Lara Martínez. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación respecto a esta ponencia? No existiendo ningún comentario, se somete a votación de este honorable pleno dicha ponencia y en caso de estar de acuerdo, con su sentido, sírvanse manifestarlo en forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 360, diagonal 20 PL, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión virtual. Favor de tomar nota, señora secretaria. Para finalizar el listado de las ponencias, me permito poner a consideración de este honorable pleno el recurso de apelación SEAG 1, diagonal 2021 PL, listado como octavo punto del orden del día, interpuesto por el director de investigación B
de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato, autoridad investigadora en contra de la sentencia de 23 de octubre de 2020, pronunciada en el expediente SEAFG 15, sala especializada, 20, por el magistrado de la sala especializada de este tribunal, mediante la cual se declaró la inexistencia de la responsabilidad administrativa impuesta. Para contextualizar las cuestiones jurídicas a dirimir en este recurso, se relatarán los antecedentes relevantes que se desprenden de las constancias del expediente de origen. En el proceso administrativo principal, a la presunta responsable en su carácter de coordinadora de proyectos viales A, adscrita a la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Vialidad del Estado de Guanajuato, se le imputa haber incurrido en la falta grave de peculado en razón de haber utilizado para uso personal y de manera indebida un vehículo oficial el 6 de septiembre de 2019, después del horario laboral, toda vez que asistió a un restaurante, bar en la ciudad de Guanajuato, siendo las 17 horas cuando llegó al citado lugar, manifestándolo en el documento suscrito por dicha autoridad el 20 de septiembre de 2019, sin que después del horario laboral el vehículo se encontrara destinado al cumplimiento de un programa o acción de esa secretaría, o que la resguardante contara con algún oficio que justificara el cumplimiento de alguna comisión oficial en el indicado lugar. Conforme al razonamiento de la autoridad, esta conducta es contraria al artículo 53 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. Segundo, en el cuarto, considerando la sentencia recurrida, se declaró la inexistencia de la responsabilidad administrativa imputada. Tercero, inconforme con la determinación que antecede, el director de investigación B de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato, autoridad investigadora, interpuso el recurso de apelación que se resuelve. La parte recurrente expone lo siguiente. En el primer concepto de agravio, la parte apelante, en esencia, adujo que la sentencia recurrida es ilegal, ya que en la nota periodística se observa un vehículo blanco con el número de placas de circulación GJH 858A, lo cual, concatenado con los memorandos 412, diagonal 02, diagonal 19, y 413, diagonal 02, diagonal 19, de la Dirección General de Proyectos de Ingeniería de la Dirección General de Proyectos y Servicios Técnicos de la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Estado de Guanajuato, acredita la responsabilidad de la implicada, ya que en el primer memorándum se señala que el vehículo con número de placas de circulación GJH 858A está bajo el resguardo del sujeto de procedimiento. Además, a través del segundo memorándum se adjuntó el nombramiento de la implicada. Es infundado este concepto de agravio por las siguientes razones jurídicas. Con el memorando 412, diagonal 2, diagonal 2019, de la Dirección General de Proyectos de Ingeniería de la Dirección General de Proyectos y Servicios Técnicos de la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Vialidad del Estado de Guanajuato, se acredita que el vehículo con número de placas de circulación GJH 858A está bajo el resguardo de la sujeto a procedimiento. Sin embargo, no existe ningún elemento probatorio que acredite que el número de placas de circulación GJH 858A que se observa en la fotografía de la nota periodística de mérito no es un montaje. Asimismo, de la fotografía no es posible determinar con certeza el lugar donde se tomó dicha fotografía, ni la hora y fecha. En cuanto al lugar, la fotografía de la nota periodística por sí sola resulta insuficiente para identificar el sitio donde supuestamente se encontraba estacionado el vehículo que nos ocupa, ya que los datos reflejados en la imagen captada por la cámara son insuficientes para demostrar que
que el lugar físico coincide al aparecido en la foto. Por consiguiente, la autoridad debió haber corroborado el sitio con otro medio de prueba, como lo sería la inspección del lugar. Por lo que hace al día y la hora, debió demostrarse ese hecho con un medio convictivo idóneo, como lo es la testimonial desahogada conforme a las formalidades dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa, para demostrar que el referido automóvil se encontraba estacionado en ese lugar el día y la hora señalados por la autoridad. De ahí resulta que al momento del desahogo es menester darle a la presunta responsable la oportunidad de formular preguntas a los testigos a efectos de respetarle el derecho de contradicción. En esta línea de pensamiento, tenemos que la autoridad investigadora, además, debió aportar al procedimiento de responsabilidad administrativa otros medios convictivos para demostrar el lugar, el día y la hora y que se encontraba estacionado el vehículo. De esta forma, es dable concluir que una nota periodística contiene opiniones objetivas del reportero que la escribe y por ende del medio de comunicación que la publica, de donde resulta que por sí sola no tiene veracidad, porque no tiene sustento cierto, pues esa manifestación de ideas y opiniones en el procedimiento de responsabilidad está sujeta a la demostración de los hechos, con otros medios de prueba idóneos para verificar la veracidad de esta nota. Sin embargo, la autoridad investigadora omite aportar esos medios de prueba. Por estas razones, el concepto de agravio no supera el razonamiento fundamental de la sentencia recurrida, externado en el sentido de que la nota periodística de mérito constituye un indicio. En ese tenor, con los anexos del memorándum 413/202/2019, solo se acreditan datos con el carácter de servidor público de la sujeto a procedimiento, los cuales no inciden en el sentido de la sentencia recurrida. En el segundo concepto de agravio, la parte recurrente en esencia alegó que la sentencia recurrida es ilegal, ya que el acta de 20 de septiembre de 2019 consigna un acto preparatorio del procedimiento administrativo de responsabilidad, desahogado conforme a los artículos 95, primer párrafo, y 96, primer párrafo, de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, y 16, fracción primera, del Reglamento Interior de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas. Además, dicha acta no fue ofrecida como confesional, sino como documental. Es infundado este concepto de agravios por las siguientes razones lógicas y jurídicas. En relación con el acta de fecha 20 de septiembre de 2019, en el cuarto considerando de la resolución recurrida, no se le otorgó valor probatorio alguno por haber recabado de forma ilegal por la asesora jurídica adscrita a la Dirección de Investigación B de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas. El acta de referencia consigna la declaración de la sujeto procedimiento ante la asesora jurídica adscrita a la Dirección de Investigación B de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas. En relación con lo anterior, el artículo 16, fracción primera del Reglamento Interior de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, invocado en el concepto de agravio, objeto de estudio, prevé la facultad de investigar los actos que pudieran constituir faltas administrativas a cargo de la Dirección de Investigación B. Como se advierte, este artículo no concede facultades a la asesora jurídica adscrita a la Dirección de Investigación B de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato para desahogar la diligencia de comparecencia para declarar a la sujeto a procedimiento, ya que prevé la facultad de investigación al titular de la referida dirección, por lo que se trata de autoridades diversas. El artículo 95 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato señala que la autoridad investigadora tendrá acceso a toda aquella información necesaria para el esclarecimiento de la verdad respecto a los hechos que constituyen la conducta estimada como falta administrativa, incluyendo la información considerada como reservada o confidencial, que
que esté relacionado con la comisión de infracciones administrativas contempladas en la referida Ley de Responsabilidades Administrativas, constriñendo a la autoridad investigadora a mantener su reserva o secrecía, con las excepciones señaladas en la ley de la materia. El artículo 96 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, a las personas físicas o morales públicas o privadas que sean sujetas a investigación por presuntas irregularidades cometidas en el ejercicio de sus funciones, les impone la obligación de atender los requerimientos debidamente fundados y motivados que les formulen las autoridades investigadoras dentro de los plazos fijados. Como puede advertirse, el anterior numeral a la asesora jurídica adscrita a la Dirección de Investigación B de la Secretaría de Transparencia en la Rendición de Cuentas tampoco le concede facultades para tomar declaraciones a los sujetos a procedimiento, ya que solo impone la obligación de los sujetos a procedimiento de atender los requerimientos que les formulen en el plazo señalado, facultad diferente a la toma de una declaración. En relación con lo anterior, línea argumentativa, tenemos que el artículo 135 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato prevé que toda persona señalada como responsable de una falta administrativa tiene derecho a que se presuma su inocencia hasta que no se demuestre, más allá de toda duda razonable, su culpabilidad. Como quiera que sea, la autoridad investigadora tendrá la carga de la prueba para demostrar la verdad sobre los hechos que constituyen la comisión de las faltas administrativas, a fin de determinar la responsabilidad de aquellos que se les imputen las mismas. De ese modo, quien sea señalado como presunto responsable de la comisión de una falta administrativa no estará obligado a confesar su responsabilidad ni a declarar en su contra. De las razones expuestas, se advierte que le asiste la razón a la sala de origen cuando señala que el acta de 20 de septiembre de 2019 resulta ilegal. Por tanto, como consecuencia de la ineficacia de los conceptos de agravio vertidos por la autoridad inconforme en el recurso de apelación, se somete a este honorable pleno dicha ponencia y se propone confirmar la sentencia recurrida, lo anterior con fundamento en el artículo 311 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado de los Municipios de Guanajuato. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre esta ponencia? No existiendo ningún comentario, se somete a votación el proyecto y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia antes mencionada, relativa al recurso de apelación SEAG 1/21PL, ha sido aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión virtual. Favor de tomar nota, señora secretaria. Continuando con el orden del día, señora secretaria, dé cuenta de los asuntos generales. Gracias, magistrado presidente. Como único asunto general, doy cuenta de que fue remitida para efecto de opinión jurídica la iniciativa a efecto de reformar el artículo 15, segundo párrafo, y adicionar los artículos 3 con una fracción 20 bis, 7 con una fracción 11, 64 con un párrafo tercero, 64 bis y 64 ter a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. En ese sentido, fue remitida por medio electrónico a cada uno de los integrantes del Pleno, así como al Instituto de la Justicia Administrativa y a la Coordinación de Asuntos Jurídicos, de conformidad con los artículos 28, fracción primera, 25, fracción decimosexta,
de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato y 15, fracción cuarta del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato para que procedan a realizar las acciones de investigación necesarias y se encuentren en posibilidad de auxiliar oportunamente al Pleno con la elaboración del proyecto de opinión jurídica a fin de conformar una sola para su posterior y oportuna remisión al Congreso del Estado para los fines legislativos que resulten convenientes. Gracias, señora secretaria. Magistrada, magistrados. ¿Nos ayuda activando su micrófono, por favor, magistrado? Gracias, señora secretaria. Magistrada, magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el asunto tratado en este punto? No habiendo ningún comentario, nos damos por enterados los integrantes del Pleno y procederemos a formular los comentarios oportunos para la respectiva emisión de la opinión jurídica al Congreso del Estado. En ese sentido, no habiendo más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria del Pleno número 15 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato del día de su fecha, siendo las 10:30. Gracias por su asistencia y participación, señora magistrada, señores magistrados y señora secretaria general de acuerdos. Que tengan todos ustedes un excelente día. Igualmente, buen día. Buen día.